Eso significa que si yo hago una gráfica en varios puntos de mi superficie sumergida en el plano, a mayor profundidad podemos ver que la presión va a ser mayor, ¿sí? Como pueden apreciar. Entonces, pero como la superficie tiene una forma cualquiera, si nosotros vemos cómo sería esta superficie, se generaría un volumen, y este volumen se llama prisma de presión. Entonces, si nosotros logramos generar este volumen, vean lo siguiente, sabemos que fuerza es igual a la integral de la presión por el diferencial de área, pero la presión es gamma por la profundidad. Y aquí podemos, si separamos esta vez H por el diferencial de área, podríamos decir que es un diferencial de volumen. Integrando, tendríamos que la fuerza es igual a gamma por volumen o peso específico por volumen. Eso significa que si nosotros logramos determinar la forma geométrica de este prisma de presión y calculamos su volumen, tenemos la magnitud de la fuerza. Y si aplicamos sumatoria de momentos de la fuerza total, o en este caso, si determinamos el centro de gravedad de este volumen, podemos obtener el XP, igual el Y sub P, que va a ser el centro de gravedad de este volumen prismático. ¿Sí? Entonces, como ven, es un método más gráfico. Consiste en graficar este volumen prismático y luego determinar por geometrías su centro de gravedad. Y de esa manera obtendríamos el XP y el Y sub P. Obviamente, esta metodología se puede complicar si usamos geometrías muy complejas. Entonces, más que todo, esta metodología sirve cuando tenemos superficies planas conocidas que puedan formar volúmenes relativamente simples. Ahí, en otras palabras, podría decirles como consejo, siempre que tengamos un ancho constante o una proyección constante, podemos usar el prisma de presión, pero cuando es variable no es conveniente usar el prisma de presión. ¿Sí? Ahí tenemos varios ejemplos de prisma de presión. Si nosotros graficamos, como pueden ver, esta superficie que está albergando volumen de agua o de fluido en este caso, en la línea que hace interferencia entre la atmósfera y el fluido, tiene presión cero manométrico, obviamente. Pero a medida que va ingresando, tenemos mayor presión. Entonces, si nosotros unimos esos puntos, vamos a ir obteniendo un prisma de presión. Igual lo pasaría en la gráfica, ¿no? A mayor profundidad, mayor presión, y tendríamos que ir uniendo. Y en cada superficie se puede demostrar eso. Igual aquí, si tenemos diferentes espesores y si fueran diferentes fluidos, se podrían ver diferentes prismas de presión. Si es un solo fluido y tiene diferentes espesores, obviamente el prisma de presión será una sola línea inclinada. ¿Sí? Veamos un ejemplo aquí. Dice lo siguiente. Calcular la fuerza total que actúa sobre la compuerta y el centro de presión. El ancho de la compuerta es B. Entonces, en otras palabras, esta superficie plana es rectangular y está dentro de dos fluidos. Por un lado, a un fluido con densidad relativa S, y por el otro lado está sumergido en agua. Aquí está una profundidad H y en este otro H minúscula. Entonces, nosotros podemos sacar esta compuerta a un extremo, como en este caso, y trazar para determinar su prisma de presión. Veamos este punto común. Primero hacemos de un fluido, vamos a hacer de la izquierda. En este punto, respecto a nuestra línea de interfase entre el fluido y el aire, está una profundidad H menos H minúscula. Entonces, en este punto, con respecto al fluido del lado izquierdo, ya tiene presión. Por eso es que estaríamos trazando desde aquí a este punto. Para dibujar el prisma de presión, siempre la debemos hacer perpendicular a la superficie. Entonces, si yo trazo, aquí, como ven, S gamma H menos H. En este punto, esa es la presión. Pero a mayor profundidad, hasta aquí,
la presión será S gamma H. Obviamente, lo que se ve en la gráfica, si todo esto es S gamma H, tenemos un trapezoide. Este trapezoide, para poder resolverlo, podemos descomponer en figuras geométricas simples, como en este prisma rectangular y este prisma triangular. Por eso es que he trazado una vertical aquí para hacer un ancho constante que tenga el mismo valor de esta presión, que es S gamma H menos H. El restante es lo que faltaría, que es S gamma H. Entonces, si yo sumo estos dos valores, tendré S gamma H mayúscula, porque S gamma H minúscula con menos S gamma H minúscula se simplificarán y nos va a quedar simplemente S gamma H. ¿Sí? Y eso entonces tendríamos aquí presión S gamma H menos H y en la parte de abajo, en la parte inferior, S gamma H. Descomponiendo en figuras geométricas simples como rectángulos, triángulos, tenemos de esta forma. Cada prisma descompuesto genera una fuerza. Por tanto, este prisma, este rectángulo, va a tener una fuerza F1. Y su centro de presión de esta fuerza F1 es el centro de gravedad del volumen. Pero como el ancho es constante, ese eje no nos interesa. Por eso solamente la estamos graficando en 2D. Entonces la fuerza F1 actuaría en el punto medio de este prisma rectangular. La fuerza F2, como tengo aquí un prisma triangular, su centro de gravedad del vértice hacia abajo está a 2/3. Entonces la fuerza F2 actúa en ese punto. Y cada una de estas fuerzas respecto al punto O tiene brazos, por eso F1, su brazo de 1. La fuerza F2 y el brazo de 2. Y la fuerza total del lado izquierdo tiene un brazo D. Lo mismo haríamos para el otro lado. En el otro lado que está sumergido en agua, este punto, con respecto a este lado, tiene presión 0. Por eso comenzamos del vértice. Pero a medida que entra a una profundidad H minúscula, la presión será gamma por H. Si nosotros graficamos el prisma, tenemos este triángulo o un prisma triangular porque tiene ancho constante. Tendrá otra fuerza aplicada en su centro de gravedad a un brazo de 3. Y aquí está el momento para evitar que la compuerta se mueva. Como ven, hemos podido colocar todas las fuerzas que están actuando en esta compuerta. Y en el punto de rotación, también tenemos las fuerzas de reacción X, las fuerzas de reacción Z. Una vez que hemos graficado de esta manera y hemos colocado todos los vectores como tal, podemos ir resolviendo calculando los volúmenes. Por ejemplo, la fuerza F1 es el volumen de este prisma por el peso específico del fluido. Como ven, aquí ya le hemos puesto la gráfica. Este lado es S gamma H menos H. Por el alto sería H minúscula geométricamente. Tenemos área. Y por el ancho de la compuerta, que es B, tendremos volumen. Eso entonces representa la fuerza. F1 S gamma H menos H por el ancho B por la altura H. Primera fuerza. Y el brazo D1, que está al punto medio de la altura, entonces sería H medios. Como pueden ver, D1 es igual a 1 medio de H. Hacemos lo mismo para la fuerza 2. La fuerza 2, sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura entre 2 y por el volumen por el ancho. Entonces, S gamma por H, por la altura que es H, entre 2, por el ancho o por la profundidad B. Vean, S gamma por H por 1 medio de H por B. Y ahí tendremos 1 medio de S gamma B H al cuadrado, que representa la magnitud de la fuerza 2. Y la distancia 2, que sería del vértice hacia abajo, 2/3 de la altura H. 2/3 de H. Hacemos lo mismo para la fuerza 3. La fuerza 3, que es un prisma triangular, el área será base
Gamma por H por la altura, por H entre 2 por el ancho B. Un medio de gamma por H al cuadrado, aquí faltaría al cuadrado, ¿no? Por B. Y la distancia de 3 es 2/3 de la altura H. 2/3 de H. Por tanto, tenemos 3 fuerzas. Pero gráficamente está la fuerza 1 y la fuerza 2 que están yendo hacia la derecha y la fuerza 3 que va a la izquierda. Entonces, si sumamos vectorialmente, F1, F2 positivos, F3 negativo. Por tanto, la fuerza total es igual a F1 más F2 menos F3. Y para poder calcular el centro de presión de la fuerza total, puedo aplicar el concepto que el momento de la fuerza total es igual a la sumatoria de las fuerzas distribuidas. La fuerza total que le estamos poniendo en un punto cualquiera tiene un brazo. Fuerza total por el brazo va a ser igual a la fuerza 1 por D1 más fuerza 2 por D2 menos fuerza 3 por D3. Y de esta manera obtenemos la distancia D, que es el brazo de la fuerza total, que también se le llama el Y sub P. Entonces, como pueden ver, hemos logrado determinar la magnitud de la fuerza total y la coordenada Y sub P, donde actúa el vector fuerza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, perdón. Dime. ¿Será que podría volver a explicar? Medio que me confundí un poco en la parte de lo que hizo para crear las primas de presión al lado izquierdo. No entendí por qué tenemos ese rectángulo. Es una descomposición, ya lo vamos a hacer, pero en realidad sería un trapezoide, porque si nos fijamos, tomamos el punto inicial o el punto más alto, este punto. En este punto, como ya estaba una profundidad, si vemos gráficamente, esta profundidad es H mayúscula menos H minúscula. En este punto, al estar a una profundidad, ya tiene presión. Por tanto, trazamos un vector presión. Pero en este otro punto, que está a mayor profundidad H, la presión será mayor, que va a estar en función de S gamma H. Entonces, desde aquí hasta aquí es S gamma H. Legalmente yo tendría que unir desde este punto hasta este. Y tendría un prisma trapezoidal. Pero un prisma trapezoidal, calcular su área no es tan fácil y tampoco su centro de gravedad. Por esta razón es que es preferible descomponer en dos figuras geométricas, en un rectángulo y en un triángulo. Puedo descomponer en más figuras geométricas, no hay problema, pero cada descomposición, cada figura geométrica representa una fuerza. Entonces, lo que Una hago... pregunta. Sí, dime. Perdón por interrumpir. La duda más que todo es el hecho de por qué, o sea, hasta la presión que ya existe, que es hasta que vendría a ser S por gamma por H menos H, ¿por qué esa Sí. presión la graficamos como, o sea, no como la otra que es con inclinación, sino es casi, digamos, recta? Claro, lo que estamos haciendo es descomponer. Todo mi prisma sería desde aquí hasta aquí como una sola flecha, si quieren verlo así, como una sola fuerza. Pero ese volumen no es tan simple calcularlo. Por eso voy a descomponer en figuras geométricas. Y lo que hago es desde este punto trazo una vertical. Entonces, al trazar una vertical, quiere decir que todo esto es constante, tiene ancho constante. Y ese ancho constante es el valor de esta presión. Y esta presión tiene S gamma H menos H. Todo esto desde aquí hasta aquí es S gamma H. Por tanto, como yo ya puse aquí un valor S gamma H menos H, ¿cuánto me falta? S gamma H minúscula, porque si yo sumo estos dos, se va a simplificar este con este y me va a quedar S gamma H. Y estaría lo que hemos visto, ¿no? Entonces, simplemente esa línea vertical lo hago para hacerlo más fácil las figuras geométricas. ¿Sí o todavía hay alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta?
Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta. ¿El Dime. centro de presión está en el centro de gravedad? Pero del prisma volumétrico, no de la figura geométrica. Entonces, cuando nosotros logramos formar el prisma de presión, generamos siempre un volumen. Su centro de gravedad de ese volumen representa el centro de presión. Sí, O sea, sería del, como dice, ¿no? Del prisma volumétrico, no de la figura, digamos. exacto, del prisma volumétrico. Y cuando yo descompongo muchas figuras geométricas simples, entonces cada fuerza va a estar en su centro de gravedad, pero del volumen de ese prisma. Gracias. Bueno, Dije, una pregunta más, solo para terminar de entender esa parte que me estaba explicando antes. Am, la inclinación no, en el caso del lado izquierdo, no comienza en el mismo punto, o sea, en el punto donde de la articulación, digamos, por el hecho de que ya tiene una presión antes, o sea, más por el hecho que tiene claro, la presión de esa altura, sí, pues ahí claro. se Lo que recorre. pasa es que esta compuerta, si bien puede ser plana, pero siempre tiene dos lados, ¿no? El lado izquierdo que está sumergido en este fluido, ese gamma, y el lado derecho que está sumergido en agua. Entonces, siempre tenemos que trabajar y calcular las fuerzas de la superficie que está sumergida en el fluido. Por eso hemos hecho primero al lado izquierdo, luego al lado derecho. Son independientes, aunque sea una misma placa, y aunque no nos digan el espesor o tenga el espesor muy fina, entonces igual actúan fuerzas. Entonces, si nosotros vemos el lado izquierdo, este punto, si hacemos un trazado horizontal, está a una profundidad, porque esta es la línea de interfase del lado izquierdo. La línea de interfase del lado izquierdo tiene presión cero. Aquí sí, si yo calcularía en este punto, sí tendría presión cero. Pero a medida que voy sumergiéndome en el fluido, en este otro punto ya la presión ya no es cero. Tiene mayor profundidad, entonces ya hay presión. S gamma H menos H. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, en cambio al otro lado, si te fijas, sí comienza con la interfase. Por eso aquí, por el lado derecho, tiene presión cero, porque es otro fluido, tiene cero. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, continuemos resolviendo otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, calcular el momento M para evitar que la compuerta se abra. El ancho de la compuerta es B y su peso W. Entonces vean que esta compuerta es como un bloque prismático triangular de ancho constante y también está sumergido en dos fluidos. Al lado izquierdo es agua y al lado derecho debe ser un aceite que tiene densidad relativa S. Entonces lo que tenemos que hacer los prismas de presión en todas las superficies sumergidas en los fluidos. Veamos aquí. Si bien tengo una superficie plana, pero como sí está sumergido en el fluido, existe presión. Obviamente que al ser horizontal la presión es constante, es la misma y está en función a la profundidad. Por eso es que en este lugar es constante y la presión es gamma H menos H. Gamma H menos H. Y como yo quiero calcular el momento M, tengo que hacer brazos respecto a un punto de rotación. Le hacemos respecto al punto O porque en ese punto de rotación se generan fuerzas de reacción, Rx, Rz. Y si no hiciéramos en ese punto, tendríamos otras incógnitas más que no nos conviene. Por eso, respecto al punto O, como F1 va a estar en el centro geométrico de este volumen, su brazo es de 1. Luego, este punto, vean que este punto pertenece tanto a la superficie horizontal como a la superficie inclinada. Quiere decir que este punto tiene la misma presión. Sabemos que la presión es tensorial, que tiene
muchas direcciones y sentidos, pero gráficamente le hacemos perpendicular a la superficie. Por eso es que cuando trabajamos en la superficie horizontal, su perpendicularidad venía así, verticalmente. Pero ya cuando trabajamos en la diagonal, su perpendicularidad será de esta manera. Pero si ven, el valor es el mismo, gamma h menos h. Ahora, nos seguimos sumergiendo hasta este punto. En este otro punto, la presión es mayor, que es gamma por h, por la profundidad. ¿Sí? Todo esto es gamma por h, mayúscula, ¿no? Pero entonces, como es un prisma, un trapezoidal, la descomponemos en dos figuras geométricas. Trazo de este punto una línea paralela al plano inclinado para que todo este rectángulo tenga ancho constante, que será gamma h menos h. Y luego formaremos el triángulo rectángulo con un lado gamma h, que si sumamos gamma h minúscula más gamma h menos gamma h minúscula, tendremos como total gamma h mayúscula. Igual que el anterior, solamente que esta vez visto de otra manera. Y las fuerzas también irán perpendiculares y en los centros de gravedad de estos volúmenes. De este rectángulo, entonces su centro de gravedad está aquí, y de este triángulo a 2/3 del vértice. Y cada uno, como ven, sacó el brazo, pero tengo que trazar una línea auxiliar hacia el punto O. Y el brazo tiene que ser perpendicular a este punto. El brazo no será hasta aquí, ¿no? Sino del punto O trazo una línea perpendicular a la superficie para obtener los brazos que sean perpendiculares. Esta es una forma de obtener momentos, u otra forma es descomponer la fuerza y sus brazos hacerlas respecto al eje X y respecto al eje Y. Son dos formas, ¿no? Ahora, del lado lateral que está sumergido en un fluido de menor densidad que puede ser un aceite, este punto nuevamente, como está haciendo contacto con la interfase, tiene presión cero. Pero este otro punto que está a mayor profundidad, H minúscula, entonces la presión es S gamma H. Vuelvo a trazar el prisma y me genera un prisma triangular. Por tanto, va a generar otra fuerza, F4, y su brazo hacia el punto D4. Además, el peso. El peso de esta compuerta siempre actúa en el centro de gravedad de la compuerta, que va a estar a 1/3 del lado. ¿Sí? Como ven, hemos generado todo el diagrama de fuerzas de la compuerta. Todas las fuerzas que estarían actuando en esta compuerta la hemos dibujado. Una vez hecho eso, empezamos a calcular las magnitudes de la fuerza, sacando de la gráfica. Para calcular F1, entonces calculo el volumen de esta geometría. O primero el área, por el ancho tengo volumen. La base de aquí es A. A por la altura, gamma H menos H, por el ancho B. Y esa será la magnitud de F1. Vean, F1, gamma H menos H, A por B. Su brazo, desde aquí hasta aquí, de 1. Como todo esto vale A, el brazo estará a la mitad, a medios. Por tanto, de 1 es a medios. Fuerza 2, que es este. Para calcular el área, base por la altura. Para eso tengo que determinar cuánto vale esta diagonal. Y para ello empleo el teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras nos dice que la diagonal es la raíz cuadrada de a al cuadrado más h al cuadrado. Y de esa manera yo tendré este valor. Por tanto, el área será gamma h menos h por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos h al cuadrado, más h al cuadrado. Y por el ancho b. Esa es la fuerza 2. Gamma h menos h, la raíz cuadrada de a al cuadrado más h al cuadrado por el ancho b. ¿Sí? Y para determinar el brazo D2, lo que voy a calcular es esta distancia, desde aquí hasta aquí, cuánto al trazar una línea perpendicular a este triángulo, cuánto pierdo. Para eso hacemos geometría. Genero este triángulo y voy a poner las letras, ¿no? O, A, C, B.
y aplico semejanza de triángulos. El triángulo ABO, es semejante al triángulo OBC, porque son triángulos rectángulos. Si son semejantes, quiere decir que sus catetos son proporcionales. Por tanto, BO, que es la base menor del triángulo AOB, es proporcional a BC, donde BC es la base menor del triángulo OBC. Como AB, que es la hipotenusa del triángulo ABO, es proporcional a AO. No, sería OB, perdón, OB, ¿no? Entonces, si reemplazamos valores, vamos a tener lo siguiente. BO es A. BC no conocemos. Eso es lo que queremos allá. AB, desde aquí hasta aquí, es Pitágoras al cuadrado más h al cuadrado. Y AO, que es este de aquí, es h. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, podemos obtener BC, este ancho BC. Teniendo este BC, entonces, calculado, puedo decir que D2 es la mitad de la diagonal, o la mitad, claro, de esta hipotenusa, la mitad, pero menos esta porción. D2 es la mitad de la hipotenusa menos BC. Y con eso yo tengo el brazo D2. Y para obtener el brazo o la fuerza F3, para hallar la fuerza F3, vemos la gráfica, 1/2 de la base por la altura entre 2 por el ancho B. Entonces, 1/2 de gamma por h por la altura, sería la hipotenusa, raíz cuadrada de A al cuadrado más h al cuadrado por el ancho B, que sería la magnitud de la fuerza 3. 1/2 de gamma por h, raíz cuadrada de A al cuadrado más h al cuadrado por B. Y el brazo D3, sabemos que del vértice hacia abajo es 2/3. 2/3 de la hipotenusa, pero restamos esta porción, menos BC. Y de esta manera tenemos el brazo D3. Hacemos lo mismo para la fuerza 4. Aquí la fuerza 4 es la base, S gamma por H minúscula, por la altura, que es H por 1/2 por el ancho B. Y entonces tendríamos la fuerza 4, S gamma H por 1/2 de H por B. Y la distancia de 4 de aquí hacia abajo es 2/3 de la altura. 2/3 de h. Entonces, hemos podido calcular la magnitud de cada una de las fuerzas y sus respectivos brazos perpendiculares con respecto al punto O. Teniendo eso, aplicamos entonces, D es entonces el centro de presión del peso, ¿no? Por eso está ahí. Calculamos el momento con respecto al punto O. Sabemos por estática que cuando las fuerzas con respecto a un punto tienden a hacer girar en sentido antihorario, van a producir momento positivo, pero cuando tienden a hacer girar en sentido antihorario, pero en sentido horario, van a producir momento negativo. Sentido antihorario, momento positivo. Sentido horario, momento negativo. Entonces, siempre con un punto fijo. Hacemos con respecto al punto O. Podemos ver que con respecto al punto O, la fuerza F1, como está tratando de hacer girar de esta manera, va a generar un momento positivo y será F1 por D1. La fuerza F2, con respecto al punto O, si vemos, también está tratando de hacer girar en sentido antihorario. Va a generar momento positivo. Igualmente, la fuerza F3 va a generar un momento positivo. La fuerza F4, con respecto al punto O, está tratando de hacer girar en sentido horario. Por tanto, genera un momento negativo. El peso W
también está tratando de hacer girar en sentido horario. También genera un momento negativo. Y eso es lo que hemos hecho el cálculo. Si ustedes pueden ver, F1 por D1 positivo, más F2 por D2 positivo, F3 por D3 positivo, F4 por D4 negativo, más el peso con respecto al punto O está tratando de hacer girar en sentido antihorario, genera un momento positivo. Y este momento M, ¿a qué se refiere este momento M? Es el momento, hagan de cuenta que en ese punto yo tendría que diseñar un sistema de anclaje para que la compuerta no se mueva. Entonces, ese momento M nos sirve para diseñar el sistema de anclaje. Se pone en un sentido cualquiera. Si sale negativo, se cambia el sentido. Si sale positivo, está en la ubicación correcta. Pero como podemos ver que casi la mayoría de las fuerzas están tratando de hacer girar en sentido antihorario, el momento M tendrá que ir en sentido horario, siempre en sentido opuesto a la sumatoria de todos los momentos para mantener el equilibrio. Por eso es que se puso aquí menos M igual a 0. Y de esta ecuación despejamos M y podemos ver que va a salir negativo o positivo, porque todos estos suman positivo menos un valor, nos va a dar como suma total positivo. Eso significa que la dirección de este momento M es correcta. Y de esta manera habríamos resuelto este otro problema. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ingeniero, ¿puede volver a explicar eso del momento M, por favor? El último. Claro. Entonces, el momento, hagan de cuenta que para que esta compuerta no se abra, porque hay mayor cantidad de fuerzas a este lado. Entonces, si yo pusiera un resorte aquí, un sistema de resorte, eso evitaría que la compuerta se abra. Y para que logre abrir, tendría que yo eliminar el resorte o destrabarla más o menos. Entonces, cuando yo genero un sistema de anclaje, lo que yo calculo es una fuerza, pero esa fuerza tendría que estar aplicada en un punto y fuerza por brazo es momento. Entonces, como yo no sé qué sistema de anclaje es ni a qué distancia estará, sería muy difícil calcular la fuerza. Entonces, prefiero expresarla, ese sistema, como un momento M. Entonces, este M ya está albergando la fuerza por el brazo. Eso significa que yo puedo después diseñar con este valor M con precisión cuál sería mi sistema de anclaje, en qué punto y a qué distancia se encontrará, ¿no? Entonces, este M nos sirve para mantener el equilibrio, para que, como tantas fuerzas hay que están tratando de hacer girar en sentido antihorario, esta compuerta se abriría de este lado hacia el otro, ¿no? Por todas las fuerzas, por la mayor, además el agua tiene mayor densidad que este aceite y además hay más profundidad, hay más fuerza, entonces toda esta fuerza va a tratar de hacer girar y la compuerta se abriría hacia allá, no se podría contener. Para contener necesito entonces un anclaje y este anclaje es representado por este valor M como un momento, un momento de fuerza que nos da a entender que falta ahí diseñar un sistema a más detalle donde tendríamos que calcular la fuerza y su brazo. ¿Sí? ¿O alguna duda todavía al respecto? Está bien, gracias, ingeniero. Bueno. ¿Alguien que tenga otra pregunta?
Este método de prisma de presión se usa bastante porque en general, si ustedes ven con puertas y todo, tenemos muchas superficies de ancho constante. Entonces, es un método simple y sencillo, siempre y cuando grafiquemos bien. Entonces, la clave de esta metodología es en hacer una buena gráfica, representar a detalle los primas de presión y luego calcular geométricamente cada fuerza. Se usa bastante entonces este prisma. Si no hay preguntas, comenzamos otro ejercicio. Veamos este otro. Dice lo siguiente. La presa de la figura tiene un contrafuerte. El contrafuerte es esta AB, que Gracias por informarme sobre la salida de internet. Es un problema, ¿verdad? Es una hora donde hay mucho flujo y es intermitente. Bueno, nuevamente, vamos a explicar este ejercicio. Dice, la presa de la figura tiene un contrafuerte AB cada 6 metros. Entonces, lo que decía, que el contrafuerte AB es como una columna que está inclinada y sujetando para que todo este muro no se caiga. Este muro estaría conteniendo todo el agua de este lado. Y se pone como anclajes para soportar el peso cada 6 metros. Y eso es interesante saber porque en realidad los arquitectos, los civiles, cuando diseñan hormigón, siempre van a poner columnas máximo cada 6 metros. Puede ser menos, pero como máximo cada 6 metros. Siempre que usen hormigón. Por eso es que en muchos salones de fiesta aparece una columna al medio y si medimos estaría cada 6 metros, ¿no? Lo que nos pide es determinar la fuerza de compresión en el contrafuerte, despreciando el peso de la presa. Es como si no tomáramos en cuenta el peso de este o su espesor. Aquí está haciendo compresión. Y eso es lo que nos pide. ¿Cuánto vale? Entonces, lo que vamos a hacer en función a estos valores de la gráfica, generar el diagrama de prisma de presión. Veamos este detalle. En este punto que está haciendo interfase con el fluido gas, la presión será 0. Entonces, si nosotros hacemos el prisma de presión, sería de esta manera. Aquí está nuestra compuerta compuesta. En este punto la presión es 0, pero a medida que entra a una profundidad aquí, a una profundidad H, la presión será gamma por H. Como estamos trabajando en esta superficie, su perpendicularidad es horizontal. Pero como vamos a cambiar ahora de superficie inclinada, si bien es el mismo punto, la presión es la misma, que será gamma por H, pero vectorialmente cambió de gráfica, siempre perpendicular a la superficie. Luego seguimos entrando a mayor profundidad aquí. A mayor profundidad, la presión ya será gamma H más H. Entonces, si vemos desde aquí hasta aquí,
gamma H más H. Pero vamos a descomponer en prismas simples, trazo una línea paralela a la inclinación del plano para tener un rectángulo de gamma por H, y formaremos luego otro triángulo que tiene una base gamma H minúscula, y cada uno de estos prismas tendrá una fuerza. Pero el punto de rotación es este punto, no es este otro, por si acaso, ¿no? Este es el punto donde gira la compuerta. Por tanto, la fuerza F1, que va a actuar en un prisma triangular como este otro, a 2/3 del vértice, tendrá un brazo. Como la fuerza horizontal es, como F1 es horizontal, su brazo tiene que ser vertical hasta el punto O. Luego tendremos la fuerza F2 y su brazo será D2, perpendicular. Luego la fuerza F3 y su brazo D3. ¿Sí? Pero luego tenemos P. Si bien sabemos que en el contrafuerte nos habla de una compresión que va de A hacia B, pero como nosotros estamos dibujando el contrafuerte, la compuerta, no el contrafuerte, ahí en ese punto A se va a generar la primera ley de Newton, acción-reacción. Si bien para el contrafuerte es compresión, para la compuerta será de empuje. Hola. Esperando un ratito, estoy en una clase. Espérame un ratito. ¿Ya? Ya. Entonces, por la acción y reacción, en este punto actuaría de esta manera la presión P, o la fuerza P que le estamos llamando. Pero no sabemos si es perpendicular, porque aquí solo nos da valores AH. Si bien aquí es 90 grados, pero no significa que esta diagonal con esta arista AB va a generar una perpendicular. Lo tenemos que demostrar, y aquí estamos generando la gráfica triangular OA, y aquí se está generando la regla 345, que sí es perpendicular y va a formar un ángulo de 36 grados. Pero también podemos determinar este valor. ¿Por qué? L, 6 metros. Nos da el valor del contrafuerte, 6 metros. Entonces conocemos L. Para que sea perpendicular aquí, este ángulo phi tendría que darnos 53 grados para que sumado 53 más 37 me dé 90 grados. Como yo tengo estos dos valores, puedo determinar el ángulo phi aplicando coseno. Coseno de phi, 4/6, y me dará 48.19. Está por debajo, por tanto no es 90 grados. Eso significa que, por eso es que la hemos graficado con esta inclinación, no es perpendicular. Y para determinar el brazo, trazo de esta línea una perpendicular al punto O, y ese sería el brazo D. ¿Sí? Y de esa manera hemos generado el diagrama de cuerpo libre de esta compuerta. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos la fuerza F1 usando este prisma base por altura entre 2. F1 será gamma por H, H medios B. Y el brazo, H más 1/3 H. ¿Por qué? Desde aquí hasta aquí sabemos que es H. Y como el prisma es aquí triangular, de la base al centro de gravedad es 1/3. Entonces 1/3 de H mayúscula más H minúscula. Ese es el brazo de 1. H más 1/3 H. Ahora, esto es por trigonometría. F, que es la diagonal, Pitágoras, ¿no? Tendríamos 5. Luego aquí estamos calculando el ángulo, que no es 53 grados. Y luego podemos sacar seno de 37 más 48,19, que es D/5. De esto estoy calculando el brazo D. Este valor D, que lo estoy calculando con ese triángulo, ¿no? Calculo la fuerza F2. La base, gamma por H, por la altura, que sería la hipotenusa, por el ancho B. Gamma H por F, porque F es Pitágoras, por el ancho B. Y la fuerza o la distancia de 2 es el brazo, que es la hipotenusa, la mitad, ¿no? De la hipotenusa, porque está el punto medio.
Y del brazo de F3 será 1/3 de la hipotenusa. La fuerza F3 es gamma por H por F medios por B. Y el brazo de 3, 1/3 de F. Como ya tenemos todas las fuerzas, aplicamos sumatoria de los momentos respecto al punto O. La fuerza 1 está tratando de hacer girar en sentido horario, va a generar un momento negativo. F2 también está tratando de hacer girar en sentido horario, genera momento negativo. F3 también quiere hacer girar en sentido horario, momento negativo. Pero P, como está tratando de hacer girar en sentido antihorario, genera un momento positivo. Y como nosotros queremos hallar P, quiere decir que ahora está en equilibrio. No necesita el momento M, porque ese M la estamos reemplazando con esta viga o con esta columna que está soportando en el punto A. Por eso es que sumatorio de momentos respecto al punto O, menos F1 por brazo de 1, menos F2 por el brazo de 2, menos fuerza 3 por el brazo de 3, más la presión P por el brazo D igual a 0. Y de aquí obtenemos la fuerza de presión P en el contrafuerte AB. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Nadie? Perdón, Inge, antes me perdí en la parte de las fuerzas. Sería, el ancho vendría a ser el 6, o sea, 6 de la distancia entre contrafuerte y contrafuerte. Claro, 6 metros. Ese es el ancho. Perfecto, gracias. Bueno. ¿No hay otra pregunta al respecto? Ya. Entonces, si no hay preguntas, continuamos este otro ejercicio. Dice, encontrar el momento M según la figura para mantener la compuerta cerrada. Vean que este ejercicio, a diferencia de los otros, está albergando fluido hacia arriba. Tiene aquí una superficie horizontal y el recipiente, entonces está acumulado fluido. Y además tiene un piezómetro que nos está permitiendo medir la presión. ¿Sí? Es agua, pero esta vez está en unidades inglesas. ¿Sí? Y esta es la densidad relativa de este fluido que permite hacer la lectura del piezómetro. Además, como aquí hay 45 grados y aquí hay una altura H, puedo determinar la longitud del brazo L, la longitud de esta compuerta, H sobre seno de 45. Ahora, a diferencia de los otros ejercicios, tengo aquí la superficie que va a generar como compuerta el punto de rotación O, donde se abriría. Entonces, para que no se abra, porque este fluido va a empujar, genera un momento M en el sentido opuesto a la apertura de esta compuerta. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular en este punto presión y en este otro punto presión, antes de ver la gráfica. Hago la lectura manométrica de aquí. Como este punto está abierto a la intemperie, tiene presión manométrica 0. De aquí, de este punto, si voy a bajar R hasta aquí, positivo, será S gamma más E por R. Ahora, de este punto voy a subir hasta aquí, negativo, menos gamma R más H. Y como yo tengo los valores de R y de H aquí, si reemplazamos,
S gamma R menos gamma R más H igual a la presión 1. Entonces, R vale 1 y H vale 2. Sumando todo esto nos da 3 veces gamma. La presión 1 es 3 gamma. Eso quiere decir que la presión en este puntito, donde todo esto es 1, porque es horizontal, 1 vale 3 gamma. Ahora quiero calcular la presión en este punto. Por tanto, tengo que seguir subiendo. Si voy a subir, negativo. P1 menos gamma por H igual a P2. Como despejo P2 aquí, P1 ya conozco, 3 gamma. H es 4 pi. Si reemplazo aquí, me va a dar negativo. Y quiere decir que si bien en el punto 1 la presión es positiva, 3 gamma, en el punto 2 ya es negativo, menos gamma. Cuando se vuelve negativo, quiere decir que el vector presión cambia de dirección, porque negativo quiere decir que ahora está succionando. Por eso es que en el punto 1, como hay una presión P1, está empujando debido a esa presión, pero en el punto 2, como salió negativo, ahora está succionando. Ahora, entendiendo eso es que se hizo de esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos la compuerta en el punto 1, que es la presión P1 todo horizontal, y como este punto A también está en contacto con el punto 1, genera una presión P1 perpendicular. En el punto 2, como es horizontal, pero perpendicularmente aquí, al ser negativo, dibujamos de esta manera, P2 negativo. Ahora unimos esos dos puntos de aquí hasta allá y generamos el prisma de presión. Esta vez ustedes pueden ver que el prisma de presión son dos prismas triangulares. Este punto C es un punto donde se genera la presión cero, presión manométrica cero. Punto de influencia también se llama. Y cada prisma va a generar una fuerza, F1 y F2. Y aquí las reacciones, R, R, Z. Y el momento M para evitar que la compuerta se abra. Entonces, para poder hallar los volúmenes prismáticos de esta gráfica, yo necesito saber dónde se encuentra el punto C. Y para eso vamos a hacer semejanza de triángulos. El triángulo ACB este grande, es semejante al triángulo OCD. OCD. Si son semejantes, quiere decir que sus catetos son proporcionales. Por tanto, el cateto AB es semejante o proporcional al cateto OD, como el cateto AC es semejante o proporcional al cateto OC. OD, pero este es OC, perdón, esta es una equivocación, OC. Por tanto, AB sabemos que vale P1 y OD es P2. Luego, AC es toda la longitud L menos OC. Lo que vamos a hallar es OC. Eso se va a quedar como incógnita. Entonces, AC L menos OC sobre OC. Y de esta ecuación despejamos OC de tal manera que vamos a encontrar que es L cuartos. Teniendo L cuartos, ya puedo determinar AC, que es L menos L cuartos, 3 cuartos de L. Y con eso podemos hallar las fuerzas. Como ya tengo el prisma, para hallar la fuerza F1 es base por la altura entre 2. La base es P1. La altura AC entre 2 por el ancho B. AC por P1 sobre 2 por B. Y la fuerza F2 es P2 por OC entre 2. Hola. Espérame un ratito. Y sí, unos 15 minutos. Me vas a agarrar justo en YouTube. Ya, pues, me vas a disculpar. Ya. Chao. Entonces, como ven,
la fuerza F2 es OC por P2 sobre 2 por B. Y tenemos entonces la fuerza 1 y la fuerza 2. Y los brazos D1 está aquí con respecto al punto O. Entonces, del vértice es 2/3 del triángulo. Hay que sumar OC. Entonces, vean, OC más 2/3 de AC. Reemplazando valores, tenemos 3/4 de L. Y el brazo D2, y aquí hacia este punto, es 1/3 de la altura, 1/3 de OC. 1/3 de OC, reemplazando 1/3 por L4, 1/12 parte de L. Entonces vean que tenemos fuerza 1, brazo 1, fuerza 2, brazo 2. Teniendo esas fuerzas y sus respectivos brazos, podemos determinar sumatoria de momentos respecto al punto O. Como aquí está el punto O, podemos ver que la fuerza F2 está tratando de hacer girar en sentido antihorario, pero la fuerza F1 está tratando de hacer girar en sentido horario. Obviamente la fuerza 1 es mucho mayor que la fuerza 2, por eso M compensa con respecto al punto O en sentido antihorario. Haciendo sumatoria entonces, M positivo porque está tratando de girar en sentido antihorario, menos F1D1 porque está tratando de girar en sentido horario, más F2D2 porque está tratando de girar en sentido antihorario. Y despejamos el momento M, que será el momento de la fuerza 1 menos el momento de la fuerza 2. ¿Preguntas? Disculpe, Inge, ¿cómo sabemos que se genera ese cambio de dirección en la presión? La única forma es haciendo la lectura manométrica, ¿no? Aquí, como pueden ver, hemos calculado manométricamente y la P1 nos salió positivo y en la P2 nos salió negativo. Entonces, al salir este cambio de signo, nos da a entender que cambia, que se volvió presión negativa en el punto 2. Depende entonces de los valores. Para este caso, necesitamos saber estos valores numéricamente, porque si fueran literales, ahí no se podría saber, ¿no? Si son literales, ya depende de quién lo asuma. Podrían salir los dos positivos. Si los dos son positivos, entonces P2 estaría también empujando aquí y se generaría un trapezoide, similar a los anteriores que hemos hecho. ¿Sí? Pero en este caso, como sí estamos reemplazando los valores numéricos, podemos evidenciar el cambio de signo. De esa forma es que podemos saber que hay una succión en ese punto. No habría otra forma. Está bien, Inge, gracias. Bueno, ¿alguien otra pregunta? Entonces, como pueden ver en estos 4 ejercicios que hemos logrado resolver por este método, la complejidad de esta resolución en comparación a las anteriores clases es mucho más avanzada, ¿no? Este método nos permite entonces resolver ejercicios más complejos. Si ustedes pueden usar el método de fórmula y resolver, por ejemplo, el ejercicio 2 y el ejercicio 1, se van a dar cuenta la gran ayuda que nos da esta metodología, ¿sí? Entonces sería bueno que ustedes resuelvan para el próximo lunes el ejercicio 1 y el ejercicio 2 por el método de utilizando las ecuaciones, ¿sí? Porque este ya es más complicado. Y van a ver entonces cuán largo se hace utilizando ecuaciones en función al prisma de presión. ¿Sí? Entonces tienen una semana para resolver sus ejercicios y subirla al Classroom. Al portal de
de Marcelo, que es el que ha creado para auxiliaturas, le pueden subir a él. Para practicar y ver las tres metodologías. Bueno, en este caso vamos a ver dos, ¿no? Aplicación de fórmulas y la aplicación del prisma de presión mediante graficación. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Genera una consulta en el ejercicio 1. Solo se halló la coordenada Y sub P, ¿verdad? Del centro de presión. ¿Por qué no se Sí. halló X sub P? No le entendí Bueno, esa parte. en el XP no es necesario hallar por este método porque como estamos trabajando con ancho constante, quiere decir que hay simetría, ¿no? Porque a la mitad del ancho constante le puedo trazar una recta y voy a tener el XP. Entonces, no tiene mucho sentido. Coincidiría en realidad. Ahora, claro. En este caso, sí. Si habría una diferenciación entre este punto hacia allá más menos, se lo puede obtener por geometrías de centro de presión nada más, o centros de volúmenes, jugando geométricamente, ¿no? Si quisiéramos ese punto con precisión, pero mucho no nos sirve ese punto, por eso no lo calculamos. Solo en el Z, que sí es el que más sirve, yo diría, y a veces en el GX, dependiendo a la geometría como tal. Pero se puede también tener este punto con precisión, haciendo centros de presión o centros de gravedad de volúmenes. Pero como es constante, se podría hacer centros de gravedad de áreas y multiplicar por el ancho que tendríamos volumen, ¿no? Es indiferente. Gracias. Bueno, ¿alguien que tenga otra pregunta? El día miércoles entonces van a seguir haciendo ejercicios con Marcelo, ya Vladi ya se va a reincorporar porque ya está libre, ya tiene más tiempito. Y es bueno que entiendan a cabalidad esto, porque ahora entramos a fuerzas sobre superficies curvas y requerimos fuerzas sobre superficies planas para continuar con esta temática. Bueno, pero si no hay más preguntas, no hay inquietudes, quedaríamos aquí. Continuamos la próxima clase. Está bien, Inge, gracias. Hasta el viernes. ¿Listo? Yo ya lo voy a subir hoy mismo. Voy a retocar algunas fallitas que hemos